¿Qué ha sucedido en estos 8 meses, desde que la tuvimos aquí nosotros, invitada en estudio, cuando iniciaba, como se acomodaban los primeros pininos? Muchísimas gracias, abogada, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias, Emma, por la invitación. Yo sé que hoy es un día de mucha celebración para muchas personas. Y fíjese que me estaba recordando coincidentemente que en realidad estuve aquí, creo que fue 1 o 2 días antes de que condenaran injustamente a mi esposo. Y hoy también es un día así un poco, digamos, triste para mí, porque fue justo hace 3 años que nos rodearon la casa. Fue justo hace 3 años que, producto de la negociación política que el gobierno de Libre, dicho por alias El Grillo, Gilberto Ríos, Xiomara Castro, junto con su gabinete y equipo, negociaron la salida de mi esposo a cambio de no romper relaciones con Taiwán y quedarse con China. Finalmente lo hicieron. Finalmente quitaron el tratado de extradición, finalmente han hecho su plan ideológico de llevar al país al socialismo del siglo XXI y desafortunadamente hoy, por donde vamos en el país, nos dicen la difícil situación. Así que sí, mire qué coincidencia, son 2 fechas importantes en mi vida que puedo compartir hoy con ustedes. Y bueno, aprovechar para desearle a todos los que están juntos como parejas hoy, como amigos, que atesoren más que nada las relaciones con sus parejas, con su familia, con sus amigos. ¿Cuántos años de matrimonio tienen ustedes? Tenemos 35 años de casados. Normalmente, ¿cómo celebraban ustedes esta fecha? Mire, normalmente era trabajando, en los últimos años era trabajando. Pero antes de todo esto, como lo celebra cualquier pareja, ¿verdad? Un día especial, de feliz día del amor, y todo lo que viene. ¿Alguna vez la sorprendió? Normal. Cuando éramos novios, me acuerdo que me regaló un gran arreglo de flores y me lo llevó a mi trabajo. No, Juan Orlando no es que ha sido un hombre así como de esos romanticones, no, él es un hombre práctico, pero siempre ha sido para mí un hombre cariñoso conmigo, con mi familia, con mis hijos, un hombre de hogar, aunque siempre muy enfocado en otras actividades. Entonces, claro que lo extraño, y sobre todo porque hoy es un día, como les digo, que viene a mi memoria el trauma de todo lo que enfrentamos este día hace 3 años, cuando estábamos en la casa y de repente es que Savillón, con el otro señor que ahora es el ministro de la policía, puestos enfrente, casi botando los portones con más de 600 hombres fuertemente armados. O sea, es una vergüenza lo que hicieron, fue un show político. Creo que es parte de lo que hoy el país está viendo, cómo Libre tiene un discurso permanente de odio y la gente ya está hasta aquí y lo que menos quiere es que Libre continúe. Pero bueno, quería hacer esa reflexión porque recordé que justo estuve aquí cuando iban a emitir una sentencia injusta contra mi esposo y a los 2 días de eso pues sucedió. Pero aquí estoy, enfrentando estos temas. ¿Qué ha cambiado en estos 8 meses en la política en Ana García? Hemos visto que las encuestas pues le dan un repunte. Mire, ha cambiado, por ejemplo, que las personas empezaron a... Yo vine aquí a su programa y yo recuerdo que yo decía, van a sentenciar a mi esposo a cadena perpetua. Eso fue lo que yo dije al salir de acá, porque pensé que así iba a ser. Dios me dio una lección muy grande en la vida en ese momento, pero cambió la percepción de la gente. La gente vio un juicio sin pruebas, donde no había nada contra Juan Orlando. Y para rematar todo esto, vemos un gobierno como el de Libre, que lo que hace es un plan que lo tenían completamente estructurado, desde mi conocimiento que ya tenían un equipo de abogados contratados para que a la primera situación iban a activar un plan para eliminar la extradición. Entonces se dio una declaración. ¿Ya se sospechaba de que se iba a eliminar la extradición? A mí ya me habían comentado que tenían un equipo de abogados que les habían dicho lo vamos a hacer así, 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 así. Y lo que buscaron fue un activador. Y el activador resultó ser una declaración de una diplomática que el embajador Adobu, que dijo algo y eso generó la activación del plan para quitar la extradición. Hoy es 14, en 14 días la extradición con Estados Unidos, el tratado muere, ya está muerto. ¿Su postura en torno a esta decisión es a favor o en contra de la postura de la presidenta? Mire, yo lo he dicho, es un retroceso, Emma, y podrá decir alguien, pero qué contradictorio, porque la abogada ha sufrido precisamente por lo que, no solo yo, realmente mi esposo ha sufrido en carne propia la injusticia, pero precisamente el haber tomado esas decisiones mejoró las condiciones de vida de nuestro país. Tal vez puedo buscar una gráfica y se la comento después, cómo en el 2012 era el punto más alto y a raíz de la decisión de la extradición comenzó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar.
el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque se desarticularon los principales carteles. Entonces, mi opinión, y lo hemos hablado con Juan Orlando, siendo él alguien que ha sido protagonista de tomar esta decisión, de cambiar la Constitución para que pudiera de esta manera aprobarse la extradición. Obviamente lamentamos este retroceso porque ¿qué implica? Que hoy Honduras ya no va a tener esta herramienta que puede ser usada. Yo sé que hay que fortalecer el sistema judicial y obviamente en nuestro gobierno lo vamos a hacer. No es posible que tampoco los jueces, como el juez que decidió el caso de la extradición de mi esposo, sin pruebas algunas, presionado políticamente o pagado, qué sé yo. La verdad es que nunca supe qué fue lo que le pasó a este hombre, un profesional del derecho que sin pruebas, que sin evidencia condenó a mi esposo. Pero fue utilizada como una herramienta política. Entonces es necesario, a partir del 28 de febrero, sí, la extradición, el tratado de extradición. La extradición continúa siendo una figura en la Constitución, lo aclaro, pero el tratado de extradición, por lo menos en mi opinión como abogada, desde el momento en que fue denunciado, desde que hubo una expresión manifiesta de la voluntad de la Presidencia de la República de decirle al gobierno de los Estados Unidos, este tratado ya no va a seguir teniendo vigencia, entonces significa que ya el tratado ya prácticamente se extinguió y ahorita el 28 lo que queda es esperar que acabe sus efectos. Es como cuando usted va y contrata, alquila, por ejemplo, un bien inmueble y llega el momento y le dice al dueño del bien inmueble, mire, ya no quiero seguir, estos son los 2 meses que tengo para desalojar, y comienza a transcurrir los 2 meses. Si en ese tiempo usted dice, no, yo quiero quedarme, ya no me quiero ir, lo que le toca es volver a negociar. Sí. No va a revivir lo que ya no está. Es lo mismo con el tratado. Tocaría volver a negociar un tratado de extradición con Estados Unidos, actualizar también los términos del tratado, si es importante hacerlo, y presentar una iniciativa de ley que sea aprobada en el Congreso. No creo que en este Congreso, que realmente es un desastre, lamentablemente debo decirlo. El Congreso Nacional en estos últimos 3 años ha demostrado ser incompetente, ha sido el Congreso que menos productividad ha tenido, no se reúnen, no hay sesión, cuando hay es un desastre. Entonces, pero se necesita la aprobación de un instrumento legal como la ley de extradición. Hay estándares en Naciones Unidas que ya han demostrado ser oportunos, que garanticen los derechos de las personas para que no vuelva a repetirse la historia de lo que le hicieron a Juan Orlando. No habían pruebas, no había absolutamente nada, y este hombre y los 15 magistrados al final de la corte, por presiones políticas, por temor, algunos porque tenían a sus hijos en Estados Unidos y tenían miedo que les quitaran las visas a sus hijos, y muchas otras cosas más, que sé yo, que se dieron, la compra de voluntades probablemente, las presiones políticas, el acomodamiento, en fin, tantas cosas que un día escribiré un libro sobre todo eso. ¿Va a escribir un libro? Voy a escribir un libro sobre todo eso, pero para que no vuelva a repetirse esta historia tan difícil. Para cerrar el capítulo de Juan Orlando, ¿usted ha tenido comunicación con él, abogada, en los últimos días? Mire, desde el 21 de febrero, él nos llamó para decirnos que lo iban a trasladar. Nos sorprendió mucho el traslado y creemos que fue parte de la estrategia del Departamento de Justicia liderada por el equipo de Joe Biden, que ya sabemos que tenía un compromiso de destrucción, de persecución, de lo que se llama lawfare en contra de Juan Orlando. Y lo trasladaron, lo tuvieron 21 días en un lugar de tránsito que le llaman, en condiciones muy preocupantes, porque nosotros no podíamos tener contacto con él, no podíamos hablar con él. Él nos logró llamar hasta este martes, yo estaba de viaje, en una gira, y hablamos con él muy brevemente, y la comunicación desde entonces no ha sido tan frecuente. ¿En qué condiciones está él? Porque parece que la cárcel esta es una cárcel, le llaman la montaña de la miseria, ¿verdad? O sea, es una cárcel bastante... Yo no me he puesto a leer o a hablar, a ver, porque yo sé que dijeron muchas cosas y es deprimente escuchar y ver todo lo que se dice. Pero él personalmente está bien de salud, hablamos con él. Sí nos preocupa su seguridad, lo digo muy claramente, me preocupa la seguridad, porque donde él estaba era un módulo que tenía las condiciones de seguridad para alguien de tan alto perfil como es Juan Orlando. Juan Orlando combatió narcotraficantes, Juan Orlando combatió maras y pandillas, y ahora pues
deben de garantizar que tenga las condiciones de seguridad mínimas para que él pueda estar en un ambiente donde no vaya a ser objeto de ningún tipo de situaciones. Pero él es un hombre fuerte y en medio de todo nos da siempre mucha fortaleza. Y yo quiero destacar eso, lo dije, y hoy aprovecho de decírselo al pueblo hondureño. Yo creo que si hay una mujer enamorada de su esposo soy yo, orgullosa de su esposo soy yo. Cada día que hablo con él, sus palabras me llenan de aliento y en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de todo lo que hemos atravesado, él se mantiene siempre firme, él se mantiene fuerte, él es un hombre que nos inspira, que nos habla con fe, que nos da esperanza y que nos motiva a todos nosotros, a mí, a mis hijos, a mi suegra, a toda mi familia, a mi madre, todos, a seguir adelante luchando. Sí. Ya volviendo en el tema, porque parte, obviamente, no podemos hablar de Ana García sin hablar de todo lo que sucedió con el expresidente Juan Orlando Hernández. Pero también ella ha emprendido esta carrera política, le hemos estado dando seguimiento y cobertura nosotros, y hemos visto un desplazamiento, no ha parado. Y aquí donde me ves solo salgo y me voy. Sí, me costó, pero lo importante yo creo que es que las personas entiendan realmente por qué Ana García quiere ser la candidata del Partido Nacional en estos momentos. Sí. ¿Qué le inspira? En un momento usted dijo de que era para hacerle justicia a su esposa, pero ahora, al inicio, usted inició con esto. ¿Qué ha cambiado desde esa fecha, abogada, hasta este momento? Sí, fíjese que usted me preguntaba ahorita eso, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado la percepción, por eso es que mi movimiento ha tenido un repunte muy importante. ¿Por qué? Porque la gente hoy sabe la verdad, o sea, se quitó la extradición. Acuérdense que a mi familia la atacan por el lado del narcotráfico, que no tiene nada que ver con nosotros, que es una acusación que se la inventa, que es apoyada con un discurso de odio por parte de Libre y por parte de Salvador Narrala, que es uno de los principales promotores de estos discursos de odio, que se une con esta gente de Libre y que logran sacar al Partido Nacional del poder. Entonces la gente quedó como con un discurso lleno de odio, pero el que haya salido, el que quite la extradición, el que salga un narcovideo donde sale el hermano, el cuñado de la presidenta pidiendo dinero para la campaña de ella en el 2013, ha hecho que la gente empiece a ver la verdadera dimensión de todo esto y entender quién es quién y quién estaba dónde y con quién estaba. Entonces, eso ha ayudado mucho a que mi mensaje vaya permeando cada vez más en las personas, en el sentido de que siempre les dije, el Partido Nacional no es un partido de narcotraficantes, mi esposo no lo es, y hoy tengo esa posibilidad de llegar aún más de frente y decirlo, quienes luchamos contra el narcotráfico y quienes no. Cuando yo me lancé, yo lo dije, sentí el vacío de parte de mi partido, porque los líderes en aquel momento... ¿Se sintió rechazada? Mire, lo que me sentí más que todo es que muchos como que dijeron, vaya, ya estuvo, esta historia ya acabó y ya, olvidémonos de esto y sigamos adelante. Y hay algo que voy a decir acá, porque yo conozco la carrera política de Juan Orlando. Y Juan Orlando hizo algo dentro del Partido Nacional, que hizo una renovación de cuadros. Muchos de los líderes, grandes líderes que están ahora, fue porque él los reclutó. Así es. Y él hizo un cambio en toda la estructura del Partido Nacional. Y era lo que yo le decía, de las traiciones, que lo hablábamos hace 8 meses. Sí. Entonces, ¿qué ha cambiado todo eso? Mire, entonces, lo que yo sentí fue como... debo decirlo, quizás como un acomodamiento, como una cobardía de parte de algunos que estaban en aquel momento aspirando a dirigir los destinos del país en el partido, y luego una negociación. Hubo una negociación, Emma, y nadie lo puede negar aquí en el país. Se dice claramente que Tito Afura negoció con el gobierno de Libre algunos temas, y esos temas provocaron que la oposición, que es mi partido, se llamara al silencio. Y no podía ser. Y fue de las cosas que yo dije, no puede ser que hoy que tenemos esa tremenda oportunidad de lavarle la cara al partido, de mostrarle a Honduras que lo que dijeron era mentira, y todavía se fortalece. Imagínese usted que se fortalece la narrativa con el hecho de que sale este narcovideo, que existe esa posibilidad de que Honduras pueda entender la dimensión de todo este plan que tiene el socialismo del siglo XXI, de que si ellos, y así es este plan, ellos buscan destruir la moral de su adversario, arrinconarlo, perseguirlo, hasta destruirlo. Y eso fue lo que trataron de hacer con nosotros como partido y con nosotros como familia. Entonces decía yo, si tenemos hoy esa oportunidad, ¿por qué se quedan callados? Claro, después fue más evidente el tema de que había una negociación. Ahí es cuando yo decido buscar la candidatura presidencial y comienzo a recorrer el país, empiezo a
digamos, a acercar nuevo liderazgo, y esa es una de las fortalezas que ha tenido el movimiento Avanza. Usted lo decía, Juan Orlando vino a renovar el partido, trajo una generación de líderes que hoy son los que están en puestos, los apoyó. Todos ellos fueron formados, fueron apoyados por Juan Orlando, y todos son amigos. Con ellos y con todo el nacionalismo nos vamos a unir después del próximo 9 de marzo, estoy segura que así va a ser. ¿No va a haber resentimiento en Ana García? No, Emma, yo ya pasé esa etapa. Al principio me molestó, lo voy a reconocer, porque tal vez hablaba con alguien y llegaba y me decía, mire, sí, esto, yo agradezco, pero ya tengo un compromiso. Bueno, dije yo, esto es así, ya tenían compromisos previos, ya había un acomodamiento en el partido, que habían puesto todas las, como dicen, los huevos en una sola canasta y estaban enfocados hacia una candidatura. De hecho, yo sentí en algún momento, se lo digo sinceramente, no con resentimiento, he aprendido a ser una mujer práctica, que muchos pensaron que lo que yo buscaba era algo momentáneo, que yo estaba como buscando, qué sé yo, algo, pero que esa candidatura no iba a mantenerse a prosperar. Y bueno, nosotros seguimos. Emma, lo que uno pone en manos de Dios, Dios nos respalda. Y este proyecto, antes que estar en mi corazón, estuvo en el corazón de Dios. Yo lo he orado mucho, le he pedido mucho sabiduría a Dios, fortaleza. Ha sido una experiencia, ¿qué le puedo decir? Ha sido una experiencia linda en el sentido de que en medio de toda mi circunstancia personal, llegar a una comunidad. Ahí estamos viendo imágenes, por ejemplo, de una caravana que le comento que yo venía de Olanchito y principales. Eso le iba a decir, porque parte de este programa es pues que usted nos comente. Nosotros sabemos pues que usted estuvo 12 años en el poder como primera dama. ¿Qué cambiaría Ana García de ser la presidenta? Bueno, como en el ejercicio del poder. Bueno, obviamente creo que el tema de comunicación... ¿Qué ofrece realmente? Bueno, nosotros estamos muy enfocados en 3 aspectos, para mí, que son claves. Número 1, Emma, es el tema de la situación de vida de las familias hondureñas. Nosotros impulsamos el programa de Vida Mejor, yo fui parte de ese programa, lo creamos con Juan Orlando, y luego, siendo el presidente, pues se logró establecer. Yo lo voy a volver a tomar, lo voy a volver a llevar, pero le vamos a hacer varias mejoras. Lo vamos a hacer más y lo vamos a hacer mejor. ¿Cuáles mejoras? Por ejemplo, siempre el apoyo a las familias más humildes, pero al mismo tiempo que podamos apoyar, digamos, con un bono, que es el tema económico, porque de esa manera pues se mejoran las condiciones de pobreza a través del ingreso monetario, pero también nos vamos a focalizar mucho en las condiciones de vida de la gente. ¿Qué es esto? Ayudarle a que las personas puedan vivir con más salud, con más educación, que su casa tenga las condiciones básicas de lo que es vivienda social, apostarle mucho más a la vivienda social, y también a los jóvenes con las oportunidades de becas. En mi gobierno yo quiero impulsar fuertemente el programa de becas, y que estas becas lleguen a todo el país y aprovechar la tecnología que tenemos hoy, Emma. ¿Por qué? Porque después de la pandemia como que la tecnología tuvo un boom muy importante, y hoy la educación virtual es mucho más accesible, mucho más fácil, y hay una gran oferta de profesionales, de carreras que pueden hacerse en línea, y que de esa manera podemos decir, yo les decía ahí, por ejemplo, estábamos creo que en Olanchito, les decía, en esta zona de Honduras, que es una zona altamente productiva, que mejor que los jóvenes puedan prepararse en carreras que tengan relación con el potencial que tiene esta zona. Si es turismo, por ejemplo, en Islas de la Bahía, si es café en otros sectores del país. Al igual, pues cada quien tendrá sus intereses. Vamos a implementar lo que son las pruebas psicológicas para que los jóvenes, al salir del colegio, puedan pasar por estas pruebas, y eso les ayuda a dirigir más el talento que tienen, lo que ellos quieren estudiar o a lo que quieren dedicarse. Vamos a fomentar mucho el emprendimiento, las oportunidades de trabajo. Vemos también que está centralizada mucho en la educación, en lo que es el ser humano. Sí. Pero también me habla usted del emprendimiento, y aquí viene un componente adicional, y es que el próximo gobierno va a enfrentar el reto de la migración. Sí. ¿Cómo Ana García pretende ofrecerles a estos compatriotas que han sostenido este país, que han sostenido la economía de este país? ¿Qué es esa propuesta? Porque ella habla mucho del emprendimiento. ¿Cómo lo manejará? Lo veremos después de pausa, así que nos cambie, que en breve regresamos. El segmento nos ha explicado, obviamente ella inició su carrera política, podemos decir, inició su movimiento para demostrarle al mundo que Juan Orlando Hernández
como ella asegura, es inocente, pero que ahora ha cambiado, porque ahora ha recorrido el país y ha encontrado mucho afecto dentro del nacionalismo, ha fortalecido su movimiento y ella dice que ella está segura de que va a ser la candidata oficial del Partido Nacional este 9 de marzo. Estamos justamente a 23 días. Ya hablando dentro del componente de lo que propone realmente ella, como su visión, obviamente son precandidatos presidenciales y tienen solamente programas, porque hay que decirlo, ¿verdad? Cuando ella sea candidata a la presidencia, pues ahí ella nos va a presentar el plan de nación que ya más estructurado. Le está focalizando mucho al desarrollo del ser humano, educación, salud, la parte de mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida del hondureño. Entramos en la parte del emprendimiento. Usted nos dice, voy a focalizarme a fortalecer el emprendedor. Sí, ¿cómo? Solamente quiero decirle, aclararle un poquito este tema, porque si bien es cierto, yo me lanzo en el momento en que sucede lo que sucedió contra mi esposo, yo siempre lo he dicho, esta es una búsqueda por la justicia, no solo en el caso de Juan Orlando, es por la justicia de todo lo que estaba enfrentando el partido, los nacionalistas que se sentían rechazados, que se sentían señalados, que habían sido perseguidos. Eso también es injusto. Y es injusto, Emma, el sentimiento que hoy se percibe en la población, donde lo que la gente dice, estábamos mejor antes, cuando gobernaba el Partido Nacional, que hoy que gobierna Libre. Estábamos mejor antes, nuestra economía era mejor, nuestra seguridad era mejor, el país tenía un rumbo. Con Libre las cosas están cada vez en un hoyo más grande, porque no hay atención a las personas, no hay programas que promuevan el desarrollo, no hay apoyo a los emprendedores, lo que había lo arruinaron, lo quitaron, lo deshicieron en seguridad, en todo sentido. Le pongo un ejemplo. Tal vez no sea el ejemplo mejor y yo sé que algunas veces cuando yo se lo digo a mi equipo de campaña me ponen un poco nerviosos, pero educación. Hablamos de educación y nos vamos a mantener educación en emprendimiento y migración. Mire, yo acabo de ir a conocer un espacio donde los jóvenes desde que están en preescolar ya les empiezan a enseñar en la escuela la cultura del emprendimiento. Cuando ya están en cierto nivel, por ejemplo, ahí como entre los 10, 11, 12 años, que debería ser como entre el sexto y séptimo, ya ellos ponen su primer emprendimiento. Muchas veces lo hacen en línea, muchas veces lo hacen presencial, pero ya se les va inculcando esa cultura emprendedora. ¿Por qué? Porque a nuestros jóvenes lo que necesitamos fomentarle hoy día es un pensamiento crítico, un pensamiento analítico que esté basado en la capacidad de resolver problemas, de enfrentarse a la realidad actual de hoy. Y sí, yo coincido y por favor no me vayan a malinterpretar los que siempre buscan criticarlo todo. No estoy hablando de que no enseñemos cultura general, claro que hay que enseñarla, Emma, pero hoy los países más desarrollados se enfocan en las habilidades del ser. O sea, ¿cómo voy a potenciar sus habilidades? Si usted es una persona que le gusta el arte, pues debo de potenciar eso en usted para que usted pueda tener un mejor éxito en la vida, para romper las relaciones y que trajo como consecuencia hoy por hoy un alto índice de desempleo sin que haya una alternativa. El problema es que no hay alternativa. Entonces es donde yo siempre digo, el tema ideológico privó sobre el bienestar de la gente, porque si hubieran encargado de cuidar que en la industria, que las personas en la zona sur no se vieran afectadas, les hubieran dado alternativas inmediatas, no se las han dado. Entonces vamos a buscar la forma de tener un nuevo acercamiento con ellos, pero también responsablemente mi obligación como presidenta será revisar esos convenios que este gobierno suscribió con China, porque entendemos que son más de 23 convenios que se suscribieron y que por disposiciones de la política del gobierno chino y bueno, este gobierno que todo lo mantiene bajo la oscuridad, no los han hecho públicos. No sabemos cuál es el alcance de los compromisos que asumió el gobierno. Sí entendemos que algunos tienen que ver con lo que se llama la ruta de la seda. No sabemos qué compromisos asumieron,
qué iban a concesionar, en qué se iban a enfocar, cuáles son los recursos que han recibido de China, bajo qué compromiso lo han hecho. Entonces es importante también tomar una decisión informada en relación a esos compromisos. Pero nuestra intención es trabajar de manera amplia con todos los países y por supuesto con los aliados históricos de Honduras, la Unión Europea, España, México, Centroamérica, que han sido aliados históricos de nuestro país. Xiomara Castro, Mel Zelaya y todos los que están en el actual gobierno criticando el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, criticando la Policía Militar. O sea, ellos se llenaban la boca hablando en mal de estas instituciones. ¿Cuáles son las que usan ellos hoy día para medio componer la situación? Son estas instancias. Se recuerda cómo criticaban la tasa de seguridad y la promesa de que voy a quitar la tasa de seguridad. ¿Quitaron la tasa de seguridad? No la quitaron. Lo único que hicieron es que ahora ya no dan cuenta de cómo se invierte. Usted no sabe dónde están los fondos de la tasa de seguridad, porque no hay un portal donde usted pueda ver que estos fondos se destinaron para el equipamiento de las Fuerzas Armadas, se destinó para el equipamiento del 911, etcétera, etcétera, etcétera. No hay transparencia hoy día en el uso. Sí. El tiempo se nos ha agotado, abogada. Miren, nos quedó corto, pero solamente me gustaría su mensaje a ese nacionalista para que vaya a votar estas elecciones el 9 de marzo. Gracias, Emma. Gracias por la invitación y a todos los que nos han estado viendo. Y bueno, pedirle su apoyo. El próximo 9 de marzo vamos a un proceso electoral y quiero pedirle su apoyo votando en la casilla número 2 del movimiento Avanza, dándome su voto a Ana García de Hernández, a nuestros candidatos a alcaldes a nivel nacional y a nuestros candidatos a diputados por el movimiento Avanza. Nuestro compromiso es trabajar siempre con firmeza, con determinación, con valentía para rescatar a nuestro país y para devolverle a Honduras la paz y la seguridad. Tenemos que unirnos para que el próximo mes de noviembre ganemos las elecciones y saquemos a libre y cuidemos a nuestro país de no caer aún más en un sistema socialista. Gracias.